Cristina, pero vamos a cambiar de tema porque vamos a hablar de taekwondo, que es un arte marcial moderno iniciado por los coreanos, Ana Cristina, pero que en su calidad competitiva las mujeres han ganado un montón de espacio importante aquí en nuestro país, en Colombia. La Federación Colombiana de Taekwondo rige este deporte olímpico en el país, las más destacadas con las ligas de Bogotá, Medellín y Atlántico, pero hoy el taekwondo es noticia y no por temas positivos. ¿Qué es lo que pasa, Ana Cristina? Mire, Jennifer y oyentes, el taekwondo, como usted bien dice, nos quedamos en Corea. Después de Hyundai nos quedamos en Corea. El taekwondo llegó a Colombia en 1964 y a Medellín en 1966. Y ahí es donde está la noticia. ¿Por qué? Porque 5 ex practicantes de taekwondo, que eran deportistas de carácter competitivo, interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el entrenador Carlos Mario Londoño Sierra, quien fuera director de deportes de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, UNAULA. Ellas son Susana Gómez Jaramillo, Alejandra Gómez Jaramillo, María Camila Uribe Valencia y Manuela Villa Tavares, entre otras. Ellas también interpusieron una acción de tutela en contra de la universidad y la Liga Antioqueña de Taekwondo. Susana Gómez, una de las demandantes, ella empezó a estudiar Derecho en esa universidad en UNAULA cuando tenía 16 años. Entonces tenemos un grupo de mujeres que entra de manera profesional al taekwondo y ponen una serie de denuncias contra este señor Carlos Mario Londoño Sierra. ¿Cuáles eran esos cargos, Ana Cristina? ¿Qué fue lo que pasó? Pues el cargo que se pone en la denuncia que se interpone el 29 de enero de este año es pues a Carlos Mario Londoño Sierra, lo conocen como Camalo, y lo denuncian por el presunto delito de acceso carnal violento sobre personas en situación de vulnerabilidad. Quienes nos están acompañando por el canal de YouTube de Blue Radio y por la plataforma Ditu pueden ver la denuncia que hay en fiscalía contra este señor por acceso carnal violento. Vamos a ver la denuncia de la Fiscalía, si podemos ponchar la denuncia de la Fiscalía, porque lo que ustedes estaban ponchando, si ustedes están conectados a propósito a través de Ditu, de nuestro canal en vivo en YouTube, ustedes ya saben que la radio también se ve, ahí están viendo ustedes la denuncia de la Fiscalía, pero lo que estábamos viendo luego fue un post en Instagram que hace justamente la persona con la que vamos a hablar ahora. Le vamos a dar la bienvenida a una de estas mujeres que interpuso la denuncia. Nos acompaña Susana Gómez Jaramillo, ella es excompetidora de taekwondo. Hoy tiene 31 años, Susana, acaba de ser mamá, felicitaciones por cierto, le agradecemos su tiempo para hablar sobre este caso tan delicado. Nunca es fácil hablar de estos casos, más cuando han pasado tantos años. Cuando se lanzó la polémica Canción Más 57, acuérdense ustedes que hubo una polémica impresionante, muchísimas personas la criticaron precisamente por su contenido sexual y por de una u otra manera normalizar el abuso. Bienvenida a este programa. ¿Y usted cómo relaciona, cómo se atreve a hablar de este caso justamente bajo esta canción de Karol G? Hola, buenas tardes para todos. Digamos que esta denuncia pública que yo empecé a hacer la aproveché como también por el momento que se dio esa coyuntura con el tema de la Canción Más 57, porque está muy normalizado en las canciones sexualizar a los menores, en ese caso de la canción a una menor de 13 años, y en mi caso yo lo relacioné o yo lo asocié con la situación que yo viví con este entrenador, debido a que pues en ese momento yo tenía 16 años y él tenía más de 50 años. Abogada Gómez, ¿usted por qué no denunció esto? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué usted denunció años después? Porque lo que entendemos de su denuncia es que todo ocurrió cuando usted tenía 16 años. Sí, exactamente. Eso empezó cuando yo tenía 16 años y se alargó por un periodo de más o menos 2 años y medio, 3 años. Sin embargo, yo vine a evidenciar que había sufrido un abuso muchos años después, incluso hace 2 o 3 años. Pero en el momento en que estaban ocurriendo las cosas es muy confuso porque hay una relación de subordinación entrenador-alumna en donde uno no logra en ese momento identificar que está siendo abusada. Sí, y hoy con 31 años que usted ve con esta perspectiva lo que sucedió, ¿qué fue lo que sucedió? Es decir, usted como hoy, en esta edad pues adulta, dice, esto fue un abuso, usted tenía 16 años, el entrenador tenía 50, pero específicamente, ¿qué fue lo que sucedió para que usted hoy, después de estos años, pues interpusiera estas denuncias?
Pues lo primero que sucedió es que me di cuenta que habían más víctimas, entre ellas mi hermana, de lo cual solamente me entero hasta hace poquito. También me entero de la situación de una entrenadora de la universidad y que también fue trabajadora de la universidad, que le sucedió antes que yo. Entonces me di cuenta que esto es una situación sistemática que venía pasando dentro de la universidad, en las instalaciones de la universidad, en donde a él se le facilitaba, diría yo, por negligencia por parte de la universidad, toda esta situación, pues porque solamente él tenía llave del club, tenía un sensor en la puerta del cual la universidad no parece que pues no lo hubieran visto hasta mucho tiempo, hasta que yo puse pues la denuncia el 4 de diciembre, pues muchas situaciones particulares que le facilitaron a él seguir ejerciendo estos actos sistemáticamente durante los años. Primero fue la entrenadora que menciono, luego fui yo, luego mi hermana y luego han venido siendo otras estudiantes. Sabemos pues que hay más víctimas, pero que no han denunciado la situación. Abogada Gómez, hablemos cómo fue la historia suya desde el momento en que usted entra a estudiar Derecho a un aula y cuando usted se da cuenta que él tiene un modus operandi para seducir a las distintas mujeres que entrenan taekwondo. Bueno, el modus operandi yo lo evidencié hace poquito, pues cuando me di cuenta de lo de las otras víctimas y de sus historias. Pero ¿qué es lo que sucedió conmigo? Cuando yo entro a entrenar a la universidad de 16 años, evidentemente pues yo estaba pequeña, es un espacio en donde supuestamente uno está seguro, donde mi mamá, que ha sido una persona que pues me cuidó demasiado toda la infancia, ya en la universidad ya dijo, no, eso es un espacio seguro, ella está entrenando, y yo empiezo a establecer una relación de confianza con el entrenador, más dirigido pues con una relación como paternal, en donde él se gana toda mi confianza, todo mi cariño, todo mi respeto. Las personas que lo conocen y que están escuchando esto saben, y me imagino que lo tienen identificado como una persona a la cual respetan mucho y que las personas quieren mucho. Asimismo se ganó mi confianza, mi cariño, mi respeto, me empezó a entregar libros, luego estos libros al principio tenían un contenido como de educación o de temas éticos, luego empezaron a tener contenido sexual, y empezó a ejercer una manipulación a través de conversaciones, de que yo tenía un problema de inhibición sexual, de que fue un trabajo de muchos meses en donde se ejerció la manipulación y ya después poder acceder sexualmente a tener relaciones sexuales conmigo, y que fue como el modus operandi que utilizó también con las demás alumnas. Pero entonces usted nos está contando que él ponía sensores en el lugar de entrenamiento, pues para que se viera cuando llegaba alguien, por ejemplo. Otra cosa que, sí. Y lo de los libros, que les daba ciertos libros para seducirlas, pero además en esta historia hay otros ingredientes porque ustedes empiezan a establecer una relación. Este señor, que pues a pesar de esa diferencia de edad tan grande y que había esa relación de superioridad, uno podría decir, o el señor podría decir, no, hubo un consentimiento. ¿Cómo fue esa relación que ustedes establecieron y esa manera en que él empezó a llevarlo a usted durante tanto tiempo, a pesar de que usted pues no ofreció resistencia, pero sabía por dentro pues que estaba siendo coaccionada? Sí, estas situaciones son muy confusas, especialmente para la víctima que está siendo víctima de abuso, valga la redundancia, y esto te lo dice la Susana de 32 años. La Susana de 16 años, para ella era imposible identificar esta situación de abuso, porque en el momento en que él ejerce un contacto físico o donde ya se pasa esa línea como de relación paternal a una relación diferente, una relación sexoafectiva, en ese momento es muy confuso para mí. Yo entro en un estado de indefensión aprendida en donde mi cuerpo y mi mente saben y están muy incómodos con lo que está sucediendo. En ningún momento digo no, o que es lo que normalmente las personas esperan en una situación de abuso, pero eso no sucede así tan fácil. En ese momento pues uno entra en un estado de indefensión aprendida en donde uno sabe que algo está mal, que está muy incómodo con eso, pero uno se siente muy culpable y lo que uno está pensando es yo causé esto es mi culpa, te siento mucha vergüenza, y esa vergüenza es la que no le permite.
Perdón, Sí. perdón, le pregunto una cosa porque entre las fotos que hemos mostrado, quienes nos acompañan por el canal de YouTube de Blue Radio y en la plataforma de YouTube, pues ahora estamos viendo una foto que es usted a los 16 años con su entrenador y todo el equipo, pero también hay otra foto. Vamos a pasar hacia otra foto donde ustedes están en el lugar de entrenamiento y hay una botella de licor. ¿Era normal que él les diera licor dentro del lugar de entrenamiento? Y ese lugar de entrenamiento donde es la foto es en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Si por favor me pueden ayudar con la foto en que están con una botella de licor en la mano. Sí, eso es adentro de la universidad. Exactamente, él nos daba el licor porque en demasiadas ocasiones él fue el que lo compró. Incluso no recuerdo pues yo haberlo, por decir de alguna manera, comprado, que alguno de los otros estudiantes lo comprara. Sí, sucedía era muy común, habían muchas prácticas que eran comunes al interior del club, como el consumo de licor, tocamientos indebidos en los estiramientos y que ocurrían enfrente de todo el mundo, y no solo conmigo, sino con las demás alumnas. Y hay una denuncia que es muy grave dentro de todo lo que sucedió, abogada Gómez, y es que usted dice que él la indujo a abortar. ¿Cuándo sucedió eso? Sí, exactamente. Como les comentaba ahorita, los hechos ocurrieron en un lapso de más o menos 2 años y medio, 3 años. Más o menos terminando ese periodo de tiempo, yo quedo embarazada, yo le digo a él que embarazada. Él empieza a coaccionarme, a manipularme para que aborte, y así efectivamente sucede. Él empezó a utilizar un montón de argumentos como que pues mi papá iba a reaccionar de una forma violenta en contra de él y en contra mía, que me iban a echar de la universidad. Pero lo que a mí más me causó miedo en ese momento era porque mi mamá estaba sufriendo de unas enfermedades del corazón, y algo en común, acá hago un paréntesis, algo común de todas las víctimas es que él seleccionaba a mujeres que estaban teniendo problemas en su casa con papá o con mamá, o algún tipo de problema en su hogar. En mi caso pues un tema con papá, y él utilizó eso y utilizó el tema de la enfermedad de mi mamá del corazón, sus cirugías, para decirme que a ella le iba a dar un infarto. A mi mamá ya le habían dado un diagnóstico que lo que ella tenía en el corazón estaba ocurriendo por un tema emocional, y pues obviamente al él empezar a decirme que eso iba a ocurrir, o sea, que a mi mamá le iba a suceder algo si se daba cuenta de lo del embarazo, pues yo con todo el miedo del mundo accedo a practicarme este aborto. Yo lo hago sola en mi casa, y él este mismo día me hace entrenar. Durante el entrenamiento yo recibo un golpe, que es normal en el ámbito del taekwondo, recibo un golpe haciendo combate o haciendo un ejercicio con un compañero, y tengo una hemorragia delante de todos mis compañeros. Y no recibí pues una atención médica ni un acompañamiento posterior a eso. Abogada, ustedes, ¿qué hicieron después? Es decir, ¿y hubo algún tipo de denuncia en ese momento? ¿O cuándo es la primera vez que usted se junta con estas otras mujeres que practicaban taekwondo y dicen, bueno, vamos a denunciar? Y en ese entonces me imagino que hace tanto tiempo no había canales de denuncia en la universidad, ¿o sí los había? Bueno, lo primero es que en el 2024, a principios del 2024, yo hablo con María Camila. Yo le dije, me pasó esto hace muchos años, le comentó lo que me pasó. Ahí nos dimos cuenta que habían otras víctimas, nos damos cuenta también, yo hablé con mi familia. Al hablar con mi familia, yo les dije, voy a empezar un proceso de denuncia porque ahora tengo 2 hijas, ahora soy mamá, y lo primero que quiero es dejar sentado es que no quiero que mis hijas vayan a pasar por esto. Entonces empiezo como un proceso de denuncia, y al empezar todo este proceso, pues mi hermana me dice, también me pasó así, de esta manera, y pues era exactamente igual el mismo modus operandi de lo que me había ocurrido a mí. Y no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Susana, ¿ya le ha respondido algo a la fiscalía? ¿En qué va la denuncia? ¿O usted después de tantos años le dijeron algo? Porque claro, acá tenemos a nuestros seguidores, pues que a veces los comentarios son un poco desfasados, pero dicen, bueno, después de tantos años, ¿para qué denunciar?
¿Para qué denunciar? Para hacer visible este tipo de abusos, porque normalmente todos tenemos en la mente que un abuso es coger a la fuerza a alguien y violarlo, y realmente yo no tenía conocimiento de que yo había sido abusada, de que yo había sufrido grooming, y yo lo estoy haciendo es para darle voz a todas las víctimas que en su casa están escuchando esto y que así les haya pasado hace 15 años, no importa, o sea, es el momento de levantar la voz, y también porque sé, y una de las denunciantes son casos de 2019, entre el 2019 y 2022. Entonces, al yo haber empezado esta denuncia no es en vano, a pesar de que ya pasaron 15 años, me di cuenta de estas situaciones y sé que hay niñas que les ha pasado más recientemente. Adicionalmente, conseguimos la renuncia de él de la universidad y eso ya es un punto muy a favor. Ya yo me daría por bien servida con todo esto que estoy haciendo, porque ya sé que el Club de Taekwondo de la Universidad Autónoma Latinoamericana posiblemente es un lugar más seguro para las niñas de 16 años que están llegando a entrenar. Claro, usted habla ahora, a sus 32 años hacía esa diferenciación entre la niña de 16 y la mujer de 32. Pues Susana Gómez, gracias por compartir este caso. Nosotros estaremos haciéndole seguimiento, por supuesto, a la respuesta de la Fiscalía y a las otras instancias de las que ustedes han escrito, y por supuesto hacer el llamado a mujeres o a niñas que en ese caso también fueron abusadas y que de pronto no se han atrevido a hablar, pues que hablen para que se unan a las demandas que ustedes tienen. Feliz día para usted, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Y Ana Cristina, nos adelantaba ya Susana, pues que ellas lanzaron un derecho de petición, creo que fue a la universidad. La universidad ha respondido, porque ya dicen que retiraron al profesor de la universidad, que eso ya es un paso. No retiraron al profesor de la universidad, Jennifer. El profesor fue el que renunció. Okay. Carlos Mario Londoño Sierra, él renunció voluntariamente el 20 de diciembre de 2024 después de haber trabajado 28 años en la Universidad Autónoma Latinoamericana. Él trabajó desde 1996 hasta 2024. Le cuento que la Universidad Autónoma Latinoamericana nos respondió a nosotros, también le respondió a Susana Gómez, nos respondió un derecho de petición. ¿Qué nos dice básicamente en ese derecho de petición? Pues que revisaron, fue respondido por el director de gestión humana, Santiago Alzate Tobón. Ellos nos dicen que revisaron con el Comité de Prevención y Respuesta a las Violencias Basadas en Género, que ellos están dispuestos a responderle todas las autoridades, y que el señor Londoño Sierra pues presentó voluntariamente la denuncia. Nos pasaron un protocolo, el protocolo que tienen de atención a violencias basadas en género, que es bastante flojo. Le dimos una revisada y es bastante flojo, pero también nos enteramos por otras fuentes que en estos momentos ellos están reconsiderando este protocolo. Quienes nos acompañan en la plataforma de YouTube pueden ver en parte la respuesta de un aula. Y Lina también estuvo conversando con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con una de las exdirectoras. ¿Qué le dijeron sobre este caso, Lina? Sí, mire, yo le pregunté específicamente, ella es Lina Arbeláez, que fue directora durante el gobierno de Iván Duque, si se puede hablar entonces aquí de la presunción de un delito respecto a lo que ejerció este señor, pues teniendo una relación de jerarquía con sus estudiantes, y pues aunque hubiese una relación entre Susana y este entrenador, pues ella tenía 16 años, si aquí se puede hablar de una relación consensuada, y esto nos respondió. Lo primero es recordar la ley 2081 del 2021, que declara imprescriptible la acción penal en casos de delito contra la libertad, la integridad y la formación sexual o delitos de incestos cometidos con menores de 18 años. Esto implica que así hoy las denunciantes tengan 31 años y los hechos fueron cometidos cuando eran menores de 18, la justicia penal tiene que investigarlos. Lo segundo también es recordar todos los argumentos que usó la Corte para declarar ilegal el matrimonio con cualquier menor de 18 años. Y aquí es entender que el nivel de conciencia y de madurez psicológica de las niñas y adolescentes entre los 14 y los 18 todavía tienen niveles diferentes a los que tiene un adulto. Por lo tanto, los hechos para considerar si se dio o no el delito
es revisar si hubo algún tipo de violencia. Aquí no solo hablamos de violencia física, puede haber violencia psicológica, puede haber sido las niñas sujetos de chantajes, de amenazas, y estos elementos empiezan a ser parte fundamentales de los elementos probatorios, tanto para la Fiscalía como para los jueces que tomen decisiones y puedan llegar a imputar a una persona que ya sabemos que tuvo un modus operandi o que los hechos hablan. Pues esa es la respuesta de la exdirectora del ICBF, Lina Arbeláez, pero también nos respondió el Ministerio de Deporte, Jennifer, que le preguntamos sobre esto. Ellos tienen conocimiento del caso y dicen que dieron traslado a la Liga Antioqueña de Taekwondo, y en el caso que le preguntamos también por pues sanciones por este tema, dicen que también ese traslado es a la Comisión Disciplinaria de la Liga Antioqueña de Taekwondo desde el marco de sus competencias para que se aplique el régimen disciplinario. ¿Respondieron algo de la Liga de Taekwondo, Ana Cristina? Nosotros no nos respondieron absolutamente nada. Mandamos un derecho de petición el 5 de mayo que nunca obtuvo respuesta. Sin embargo, a Susana Gómez y a las denunciantes sí les respondieron, y en esa respuesta ellos dicen que ellos, pues que los hechos ocurrieron en la Universidad Autónoma Latinoamericana, pues y ellos no tienen competencia para abrir ninguna investigación si no ocurrió dentro de la Liga de Taekwondo, y aclaran que el señor Carlos Mario Londoño Sierra no trabaja, no tiene ningún tipo de contrato con la Liga de Taekwondo, pero no nos respondieron a nosotros, le respondieron fue a Susana Gómez. Y aquí aclarar que nosotros contactamos al entrenador, el señor Carlos Mario Londoño Sierra, para que nos diera una respuesta. Hasta ahora no hemos obtenido una, pero por supuesto estamos haciendo seguimiento a esta denuncia tan delicada y tendremos nuevas entregas aquí en Mañanas Blue 10:30. Ustedes quédense con las noticias de Meridiano. Gracias por acompañarnos.